Bueno, esta tanda de diapositivas nos va a mostrar algunas características que suelen presentarse cuando trabajamos con fenómenos ondulatorios. Vamos a llamarle fenómenos ondulatorios en general. Lo primero que tenemos que destacar es cómo hacer para conocer la energía de una onda viajera. Vamos a basar el cálculo en lo que habíamos aprendido sobre la energía mecánica de un movimiento armónico simple. La energía mecánica de ese movimiento armónico simple estaba determinada por la energía potencial elástica y la energía cinética de cada oscilador o cada partícula que se encuentra en ese movimiento. Y a la vez esa energía mecánica la calculamos como un medio de K por la amplitud al cuadrado, que es la energía mecánica que tengo en el extremo del movimiento, en los extremos del movimiento, o es igual a la energía cinética que tiene cuando pasa por el punto de equilibrio del movimiento. En nuestro caso es un medio de la masa por la velocidad máxima cuadrada. Sabemos que la velocidad máxima la calculamos en función de las características del movimiento como la amplitud por omega. Por lo tanto, reemplazando estos valores en la ecuación anterior, me queda que la energía de la partícula depende tanto de la frecuencia de oscilación como de su amplitud, a la vez que de la masa de la partícula. Recalco esto porque tenemos que sumar todas las contribuciones debido a cada una de las partículas. Cada partícula tiene una masa, por lo cual habrá que definir una energía por unidad de longitud. Entonces tendremos que dividir esa energía que habíamos calculado en función de la longitud de esa cuerda de la cual estamos tratando. Es decir, hemos pasado de analizar una partícula componente de la cuerda a la cuerda completa. Esa energía por unidad de longitud también depende de la frecuencia, de la amplitud y de la densidad lineal de la cuerda. Recordemos esta ecuación en el sentido de que depende de la frecuencia de vibración y de la amplitud, ambas al cuadrado. Esto nos define mucho del comportamiento para conocer la intensidad de una onda, es decir, la energía por unidad de tiempo y unidad de área que está viajando cuando tenemos un generador de ondas mecánicas. A la vez, sé que la onda viaja por una cuerda de longitud L con una rapidez v y el tiempo necesario para recorrer esa longitud está dado por esa ecuación. Por lo tanto, la potencia que me está entregando el emisor de onda y que se transmite a la cuerda la puedo calcular como la energía por unidad de tiempo. O sea que la potencia depende de la longitud de la cuerda y de la velocidad de propagación. O dicho de otra manera, si tomo en cuenta la energía de la cuerda, es la energía por unidad de longitud y la rapidez de propagación. Bien, ya digamos puestos en tono respecto a cómo calcular la energía que se propaga por una onda, vamos a hablar de fenómenos ondulatorios en el sentido de qué fenómenos son característicos solo de las ondas y que son la reflexión, refracción, difracción e interferencia. Esto tiene que ver con cómo interactúa la onda con distintos medios o cómo interactúa cuando dos ondas se encuentran. Por ejemplo, uno podría partir de enviar un pulso hacia una pared, digamos, la cuerda está atada a esa pared, decimos que el extremo está fijo y queremos saber cómo reacciona. ¿Qué es lo que deberíamos analizar con lo que sabemos? Que vale el principio de acción y reacción, por lo tanto, la fuerza que hace la cuerda sobre la pared
la pared reacciona con una fuerza igual y opuesta y por lo tanto el pulso invierte su sentido. Eso es si el extremo está fijo. El otro caso que suele ser interesante de análisis es cuando el extremo no está fijo. Entonces, acá lo que se va a notar es que el pulso se refleja sin inversión de su amplitud, es decir, vuelve en el mismo sentido en el que incidió. ¿Qué pasa si ahora hay dos ondas que se cruzan, se superponen? Fenómeno también llamado interferencia. Si nos fijamos en la figura y tenemos dos ondas, vamos a ver que la onda combinada, es decir, la suma de las dos, es la que está en trazo lleno. Esto se consigue sumando las dos ondas, tanto en la posición como en el tiempo, y es lo que se conoce como principio de superposición. O sea, la forma de onda resultante la vamos a obtener sumando los dos perfiles de ondas en cualquier momento. Un caso interesante se presenta cuando tenemos una onda que se propaga y tenemos los dos extremos fijos, como estamos tomando una onda que viaja hacia la derecha, la que está arriba, y una onda que viaja hacia la izquierda, que es la que está abajo, supongamos la misma frecuencia, y cuando se superponen me generan una onda como la azul, la que está graficada en la parte inferior del dibujo. Ahí vamos a ver puntos que no se mueven, que le llamamos nodos, y otros que se llaman antinodos, que se mueven con un movimiento armónico simple. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Que de dos ondas que viajan en sentidos opuestos obtengo una onda que no se mueve. A esto se le llama onda estacionaria. ¿Cómo se obtiene? Bueno, tenemos las dos funciones ya conocidas de una onda viajera, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Sumo las dos, como nos dice el principio de superposición, y me da como resultado una función que, si yo me fijo bien, están separadas la componente espacial de la temporal. ¿Eso qué significa? Que hay puntos los cuales corresponden a que el seno de kx valga 0, que no se van a mover. ¿Sí? Es decir, no hay, toda la función va a valer 0, esos son los nodos. Y cualquier otro punto que no esté ubicado en los nodos van a vibrar con movimiento armónico simple. Si yo por el otro lado veo la forma de la función, no es la de una onda viajera, efectivamente, y la amplitud varía con x, como decíamos recién. Por lo tanto, este tipo de onda especial se llama estacionaria y va a cumplir con distintos aspectos, los cuales la hacen muy interesante. Por ejemplo, si analizo el perfil de esa onda estacionaria, me voy a fijar que los nodos siempre están en algunos puntos. Cuando analizo yo la ecuación resultante, en algunos puntos. Por ejemplo, como está propuesto en la figura, voy a tener nodos en lugares determinados como la mitad de la longitud de onda, la longitud de onda, 3 medios de la longitud de onda, y los antinodos, que pueden llegar a tener una amplitud máxima de movimiento, están ubicados entre medio de los nodos. Ahora bien, energéticamente hablando, los nodos no se mueven, por lo tanto no tienen energía, lo cual nos lleva a concluir que la onda estacionaria no transporta energía. Sin embargo, las partículas se están moviendo, las que están entre dos nodos se están moviendo, esas sí tienen energía. Pero en sí, esta onda estacionaria no transporta energía. Un poco el esquema nos muestra lo que decíamos, el nodo no se mueve, no tiene energía cinética ni energía potencial, por lo tanto, al no tener energía, la energía queda contenida entre los dos nodos, es decir, tenemos una energía disponible entre nodo y nodo. En el simulador vamos a tratar de obtener este tipo de ondas estacionarias.
Bien, entonces, vamos a avanzar en algunas características de estas ondas estacionarias. Planteada la ecuación, vamos a observar que la posición de los nodos va a depender de la zona de la cuerda y de la longitud de onda. Por lo tanto, pueden obtenerse distintas cantidades de nodos, es decir, la cantidad de nodos que se pueden encontrar para cumplirlo con la condición de onda estacionaria va a depender del largo de la cuerda para una misma longitud de onda, o bien de la frecuencia de oscilación para una misma cuerda o por una misma longitud de una cuerda. A ver, veamos por ejemplo. Yo tengo ahí una cuerda que tiene la misma longitud. Y fíjense que de las 4 figuritas, todas respetan el hecho de que los extremos sean fijos. Por lo tanto, en una oscilará de esa forma, la segunda oscilará con una longitud de onda, la tercera con 3 medios de longitud de onda y la cuarta con 2 longitudes de onda. Acá se dice que una cuerda posee muchas frecuencias naturales de oscilación. A diferencia del MAS, que teníamos solo una que dependía del sistema, es decir, de la masa y del resorte. Esto me permite hablar de lo que se conoce como frecuencia fundamental y armónicos. Mirando la figura de la izquierda, observamos que la longitud L de la cuerda puede, por ejemplo, entrar a una media longitud de onda. A esa se le llama fundamental. Puede entrar a una longitud de onda completa. A esa se le llama primer armónico. Y así podemos ir construyendo las distintas posibilidades o cantidad de armónicos que respetan la condición de que en ambos extremos la cuerda esté fija. Expresado ya en una forma conocida generalmente para calcular la fundamental y armónicos, vemos que en función de los números de antinodos podemos expresar el armónico de esa función. Para n igual a 1 tengo la fundamental y cuando n igual a 2 tenemos el primer armónico, n igual a 3 el segundo armónico y así. Que tiene una relación entera, por ejemplo, el primer armónico es 2 veces la fundamental, el segundo armónico es 3 veces la fundamental, el cuarto y así. De la misma manera, si tenemos sobre la misma longitud de una cuerda, hacemos vibrar con distintas longitudes de onda, o sea, hay distintas ondas, puede obtenerse los distintos nodos y antinodos. Lo que queremos decir es que si se estimula la cuerda con la frecuencia que coincida con la fundamental o con alguno de sus armónicos, podemos decir que el sistema se encuentra en resonancia. Resumiendo este aspecto del movimiento ondulatorio, las ondas viajeras armónicas o sinusoidales, que están descritas por la función seno, se propagan por el espacio y por el tiempo. Digamos, hay una propagación que depende espacialmente y temporalmente que transporta energía. En cambio, las ondas estacionarias armónicas o sinusoidales no transportan energía y presentan nodos y antínodos. Por último, dos aspectos que tienen que ver con la incidencia de una perturbación ondulatoria sobre un medio. Cuando una onda choca con una frontera, una parte de su energía se refleja y la otra se transmite o absorbe. Esto lo podemos ver cuando atamos dos cuerdas de distinta masa lineal o distinta densidad lineal. Observamos el pulso incidente y lo que pasa cuando llega a la interfase de las dos cuerdas, hay un pulso transmitido y otro que se refleja. Es decir, si yo
hago que este pulso y su energía asociada incida sobre una interfase que me divide dos medios distintos, de la energía incidente se va a repartir en una energía que se transmite y en una energía que se refleja. Para poder encontrar la relación entre las longitudes de onda y las velocidades, nosotros vamos a partir del hecho que ya habíamos comentado en las diapositivas anteriores, que la frecuencia se mantiene constante porque es la que impone el emisor de onda. En este caso, digamos, la frecuencia